Bueno, muchachos, ¿cómo han estado? Buenas tardes. Volvemos nuevamente con las clases de biología. ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, todo lo que trata de la genética mendeliana. Como para introducirnos ya a todo lo que es genética y terminar toda la parte de herencia y reproducción. Ya las clases anteriores vimos todo lo que era homeostasis en los seres vivos. Ahorita vamos a comenzar el otro gran tema de biología, que es herencia y la reproducción. Nuevamente, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Ormaza, me pueden decir Paco, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar. Sí, correcto, Karen, todo lo que tiene que ver con las leyes de Mendel. Yo creo que al final de esta semana ya estamos subiendo estas clases, Valentina. Gracias, Haider. ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué más, Lady? Mariana, Carol. Bien, arranquemos porque me pongo a saludarlo a todos, se nos va toda la hora. Entonces, vamos a arrancar. Recuerden que las clases anteriores las pueden ver en el canal de YouTube Puntaje Nacional Colombia. Incluso ahorita las clases las pueden ver por Canal 13. ¿Listo? Sí, vamos a tocar algunos temas que hemos visto en otras clases, pero no es tan necesario verlas para ver este. Bueno, Jesús. Bueno, vamos a darle. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero qué es la genética, ¿cierto? Entonces, la genética es el área de la biología, que se ocupa del fenómeno de la herencia, es decir, de los caracteres que voy heredando y cómo se hereda. Es relativamente una parte de la biología, es una de las partes más nuevas, ¿cierto? Todo comenzó con Mendel, no hace mucho. El problema es que se ha tenido un gran desarrollo en cuanto a los descubrimientos que se han ido llevando a cabo. ¿Correcto? Entonces, para comenzar a ver todo lo que tiene que ver con genética, vamos a ver algunos términos, unos conceptos básicos que necesitamos manejar en biología, en la parte de genética. Y lo primero, pues, si hablamos de genética, lo importante es el gen, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es la unidad hereditaria, es lo que vamos a llamar lo mínimo que yo voy a heredar mendelianamente, ¿correcto? Es lo mínimo que yo voy a heredar mendelianamente, ¿sí? ¿Cómo está compuesto un gen? Pues recuerdan que la clase pasada habíamos visto los cromosomas. Esto es un cromosoma. Y en los cromosomas tienen varios genes, están compuestos por varios genes. Un gen es una fracción de cromosoma, ¿correcto? Perdón, muchachos. Entonces, un gen es una fracción de cromosoma. Y esto es lo mínimo que me va a controlar a mí un carácter hereditario. Bien sea el color del cabello, bien sea la estatura, bien sea, etcétera, si el cabello es crespo, si es liso, ¿correcto? ¿Claro hasta ahí? Los genes están compuestos, como ya habíamos dicho, de fragmentos de ADN, que el ADN lo vamos a ver en la siguiente clase, o sea, no se afanen todavía, ya lo veremos más adelante. Hoy solo vamos a ver estos conceptos básicos y entrar con lo de genética mendeliana. Otro concepto básico es el cigoto, ¿correcto? ¿Qué es un cigoto? Pues resulta que yo tengo
las células sexuales, que esas las voy a llamar gametos. ¿Mm? Bien, el espermatozoide es el gameto de los animales, animales, y los óvulos son el gameto femenino también de los animales, ¿cierto? O sea, esos son cada gameto. Cuando hay una fecundación, vamos a tener el cigoto, ¿cierto? El cigoto es la unión, ya apenas se unen esas dos células, ¿correcto? Entonces, si ponemos el ejemplo de los humanos, decimos que tenemos el óvulo y el espermatozoide. Cada gameto cuenta con 23. Eso lo vimos la clase pasada cuando vimos la meiosis, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hay una fecundación, ¿cierto? Yo voy a tener el cigoto con los 46 cromosomas, aunque como hablamos nosotros la clase pasada, vamos a decir que es una carga 2N, porque este es N y este es N, es decir, son haploides, y este va a tener la carga 2N, es decir, diploide, ¿correcto? Cuando yo tengo un cigoto que está formado por dos células sexuales que tienen la misma dotación genética, es decir, que tienen la misma información, ¿cierto? Yo voy a hablar que es un homocigoto. Sí, Johnny, el cigoto es diploide. Entonces, si las dos células sexuales tienen la misma dotación genética, estoy hablando de que es un homocigoto. Y es cuando yo voy a hablar de las razas puras. ¿Correcto? Es una raza pura. Cuando yo hablo de raza pura es que soy un organismo homocigoto para alguna característica. Entonces aquí tengo un par de ejemplos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con algunos animales de raza pura? Que buscamos ciertas características para que esas características sean heredables y se mantengan. Y yo puedo decir que esa es una raza pura. ¿Claro? Claro, hasta ahí entonces. Y como decían por ahí, tenemos los heterocigotos, es decir, que son diferentes. La dotación genética es diferente. Entonces vamos a tener lo que nosotros llamamos los criollitos, que son con características diferentes. ¿Claro hasta ahí? Dudo mucho, Andrés, que tú seas homocigoto. Ya vamos a ver ahorita, vamos a ver qué es recesivo y dominante, Valentina. Entonces, homo igual, tienen las mismas cargas genéticas. Hetero, diferente carga genética. ¿Correcto? Otro concepto clave es el concepto de genotipo. ¿Cierto? El genotipo que está formado por dos copias de un gen presente en un individuo que dan lugar a un determinado fenotipo. ¿Qué es toda esa característica? ¿Qué es todo eso que yo quiero decir ahí con toda esa cháchara? Genotipo es toda la información genética que puede llegar a tener un individuo. ¿Correcto? Es toda la información genética que puede llegar a tener un individuo. Ya no, amigos, ya no creo que queden muchas razas puras. Dicen que algunos asiáticos tienen raza pura, incluso algunas personas de raza negra son raza pura, pero ya la mayoría de los humanos somos un salpicón, como decían por allá, como decía Valentina. Entonces, genotipo es toda la información genética. Por ejemplo, si mi papá es moreno, como el ejemplo de la vez pasada, ¿cierto? Si mi papá es moreno, bueno, no solo algunas razas africanas, también
podemos encontrar que aquí algunas tribus indígenas alcanzan a ser homocigotos para cierta característica, incluso aquí en Colombia. Los Nukak eran una raza pura, que no sé si ustedes saben qué son los Nukak. Básicamente los humanos se ven más heterocigotos por la cruza genética que hemos tenido. En los animales casi no se ve esa cruza genética. De hecho, hay un aislamiento genético, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Sí, es una comunidad. Ah, no, mentiras, ya te entendí. Colombia sí es pluriétnica, sí. La- los Nukak, ¿cierto? Era una tribu nómada que habitaba aquí en Colombia. Bueno, que habitaba no, habita en Colombia. Fue descubierto no hace mucho, no hace mucho. Fue descubierto creo que hace como unos 10, 20 años. Y es de toda la parte de los llanos, si memoria no me falla, es todo lo que es Bichada, Guainía, Guaviare. Eran nómadas, ¿cierto? Ellos no habían tenido ningún contacto con la raza blanca y no habían tenido ningún contacto, ellos permanecían, ellos se puede decir que eran una raza pura, ¿correcto? Pero ya tuvieron contacto con la raza humana, incluso ya muchos han salido de ahí. Incluso hay una modelo que es de Nukak, búsquenla, es una modelo Nukak, que está en las altas pasarelas. Algunos indígenas del Amazonas son raza pura, sí, señor. Bien, Manuel, ¿qué preguntaste? No vi qué pregunta. Ah, ya, ok. Sí, los indígenas suelen ser raza pura. De hecho, sé que es un poco loco, pero Hitler consideraba a los pueblos étnicos americanos una raza pura, a pesar de que no fueran arios. Bien, entonces, genotipo es toda la información genética que llevamos nosotros. Y el fenotipo, como algunas personas lo decían ahí, claramente el fenotipo es cómo se expresa, ¿cierto? Cómo se expresa esas características, ¿correcto? Sí, sí, Rosa, correcto. Hitler estaba loco, pero era lo peor de todo es que era un loco inteligente. No, de hecho no, Mateo, es todo lo contrario. Las razas puras, porque llega una enfermedad que ataque esa raza y la va a acabar. Uno de los grandes factores para la selección natural es la diversidad genética, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tú tienes algo de tus abuelos, Laura. Siempre el genotipo se va a conservar y se va a heredar ciertas partes, sino que ya empezamos a hacer un salpicón de cosas, ¿cierto? Y algo se va a expresar, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Sí, Valentina, tienes toda la razón. O sea, las razas puras pueden llegar a tener algunas más enfermedades, como albinismo y esas cuestiones. No, los judíos es una creencia, no es más que una raza. No, Manuel, puedes ver esta clase y después te pones al día. Si tienes alguna duda, me comentas y la vamos resolviendo. El pedigrí, César, lo vamos a ver ahorita más adelante. No te me adelantes.
No, el albinismo no es que sea una raza pura, es una condición de mutación que puede afectarlo raza pura. No necesariamente las personas de raza negra son raza pura. Ya hay una mezcla. Bueno, continuemos y ya vamos a seguir. Bueno, entonces, ¿quedó claro qué es genotipo y fenotipo? No, Vanessa, el pedigrí no necesariamente es de los perros. El pedigrí, nosotros también tenemos pedigrí, por llamarlo de alguna forma. Y es toda la consideración, es como el árbol genealógico genético que se va sumando hacia arriba para ver qué características tenemos nosotros. No es que se pierdan, Lauren, eso depende. Es que la herencia mendeliana ya lo vamos a ver más adelante, porque no necesariamente se van perdiendo, sino incluso a veces se pueden resaltar, pero ya lo vamos a ver. Entonces, otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta son los alelos, ¿cierto? ¿Qué es un alelo? Son las alternativas que puede presentar un gen, ¿cierto? Entonces, esas alternativas, ¿cierto? Nos dan las diferentes alternativas del carácter y se pueden expresar de diferentes formas. Pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. ¿Correcto? El color de piel lo da la melanina, el color del cabello, el color de los ojos, todo eso lo da la melanina. Bien, entonces, este es un carácter de herencia mendeliana que nosotros tenemos. ¿Cuál? Si ustedes miran aquí, el lóbulo de la oreja no presenta lóbulo, la oreja está pegada casi directamente aquí, no tiene un pabellón, ¿cierto? Y acá sí hay un lóbulo. Este carácter del lóbulo, este es dominante frente a este que es recesivo. ¿Qué quiere decir eso? El dominante es el que se va a tender a expresar. El recesivo es el que va a mantenerse agache hasta que pueda haber las condiciones para que se exprese. Bueno. Correcto, Laura, el dominante es el que se expresa, no es el que es visible, es el que se va a expresar. Dejémoslo ahí, ¿listo? Uy, bastante, dependiendo, por ahí unas 4 o 5 generaciones. Heterocromía es una mutación, sí. Los ojos negros no tanto, son café muy oscuro por la melanina, ¿cierto? La melanina es de color café y cuando hay una alta concentración, los ojos tienen el iris de los ojos, que es el que le da el color, ¿cierto? Son 2 capas. Esas 2 capas tienen diferente concentración de melanina, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que yo vea los ojos de color miel o color café oscuro o negro, incluso aunque no es, como les digo, no es negro, sino un café muy oscuro, hasta uno que ya no tenga casi melanina, como los ojos verdes o los ojos grises. Por eso es que los ojos grises en la luz les molesta mucho más, porque no tienen esa melanina que les ayude a controlar la entrada de luz, ¿sí? Los colores oscuros son dominantes frente a los claritos. Es decir, la presencia de melanina en el iris de los ojos, bien puede ser en la primera capa o en la segunda capa, eso es dominante. Karen, no sabría decirte eso no sabría decirte eso si hay ojos negros en enfermedades. No, no son ojos blancos. Por ejemplo, una persona albina alcanza a tener los ojos rojos, por llamarlo así, como rojizos, porque no tienen nada de melanina, ¿cierto? Y lo que se ven son los vasos sanguíneos, pero blancos no. Bueno, voy a repetir por ahí lo dominante y recesivo. Dominante es lo que se tiende a expresar, ¿cierto? Recesivo es lo que mantiene, se queda en el genotipo y no se expresa, pero se puede heredar.
Incluso ustedes no han visto que, por ejemplo, en el color de los ojos, por ejemplo, ustedes ven que los abuelos tienen los ojos grises, 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 y la siguiente generación todos tienen los ojos café, ¿cierto? Pero de repente por allá un nieto salió con los ojos grises. Es porque ese color gris es recesivo. Déjame, ya averiguo, regáleme un segundo y ya averiguo qué está pasando. No me vayan a... que el video se está pausando, me dicen ellos. ¿Mejor? Bien. Entonces, si ustedes refrescan, se les va a quitar la pausa del video. Entonces, dominante es lo que se tiende a expresar, como estaba explicando, y recesivo es lo que se mantiene, ¿cierto? Lo que se expresa. Vuelvo y repito, entonces, por ejemplo, mi abuelo tenía los ojos grises, mi abuela tenía los ojos cafés, ¿cierto? Toda la siguiente generación salió con ojos cafés, pero de repente un nieto sale con los ojos grises. ¿Por qué? Porque el color claro de los ojos es recesivo. En cambio, el color oscuro es dominante. Entonces, lo que se tiende a expresar, el recesivo no. ¿Bien? Entonces, dependiendo de cómo es la herencia, ya lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios. No, eso no tiene nada que ver con que sea el padre o la madre. Hay genes que se heredan dependiendo del sexo y que se van a expresar, van a ser dominantes dependiendo del sexo, o van a tender a expresarse dependiendo del sexo. Eso se llama herencia ligada al sexo, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con que los padres sean dominantes y la madre sea recesivo. Eso no importa. ¿Qué necesitas que te explique, Laura? Porque empieza la producción de melanina. Entonces nacen con ojos más claros y se les oscurecen porque hay mayor producción de melanina. Jamás va a pasar lo contrario. Y eso que le echen una gotica de limón para aclararle los ojos, eso es lo peor. Lo único que van a hacer es sufrir los niños con el color de los... Que ustedes les traten de aplicar limón es que para que se les aclaren. Eso no les sirve para nada. César, eso te lo respondo en otra clase o me lo envías por correo. De por sí ya sirve el correo, recuerden, el correo donde me pueden enviar preguntas ya no es el personal, ahora sí es el institucional, es biología, arroba, puntaje nacional. Camila, como te explico, que les cambia es porque hay mayor producción de melanina y por eso se les oscurece. Depende del padre y depende de la recesividad que tengan. Sí, claro, eso puede pasar, Juan Felipe. Las personas de tez oscura tienden a ser dominantes frente a los blancos. Bien. Karen, ya vamos a ver lo de la codominancia. Bien, continuemos. Entonces, otro carácter dominante recesivo son las personas que pueden enviar el dedo hacia atrás más de 45 grados. Yo solo lo puedo enviar hasta aquí, o sea, este es un carácter recesivo. Enviarlo hacia atrás es dominante. Otro carácter son las personas que pueden enrollar la lengua. ¿Mm? No, casamigos, con lentes de contacto. Sí, Cromwell. Bien. El correo es biología@puntajenacional.com. Los que pueden doblar la lengua, ese es dominante. Los que no podemos, no lo intentemos, porque no vamos a poder. Bueno, intentémoslo porque no hay nada más gracioso que ver a alguien que no puede hacerlo intentándolo. ¿Mm? Está esto, el que llaman el pico de viuda. El cabello que termina aquí en una puntica, ¿sí la ven?
Esto es dominante frente a este que es recesivo. Y así hay muchos ejemplos. Incluso, por ejemplo, en la polimastia o la polidactilia son dominantes, es decir, tener más de 6 dedos son dominantes frente a los que tenemos 5. Ese es recesivo, tener 5 es recesivo. La polimastia, es decir, tener más de 2 glándulas mamarias, es dominante frente a los que tenemos solo 2. Las especies que tenemos 2, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? Bien. Entonces, para seguir, ya para entrar ya con Mende, ¿cierto? Sí, porque eso tiene que ver con las cuerdas vocales. No, yo no puedo, Juan Felipe. Bien. Uy, no sé, Mariana, buena pregunta. No sabría decirte si es dominante o recesivo. Polimastia no, polimastia. Eso tiene que ver con las glándulas mamarias. Y es tener... ¿Se han visto los Simpson? Que Krusty tiene el tercer pezón. Eso es polimastia. ¿Mm? Bien. Entonces, recuerde, en el siglo XVII, en el siglo XVII, ya se pudo ver con la construcción de los microscopios. Recuerdan que el microscopio fue por Anton van Leeuwenhoek. Se pudo ver el semen y se vio que en el semen había unas cositas con cabeza, que son los espermatozoides. En esa época no sabían bien, y pensaban que en la cabeza del espermatozoide estaba esto, un pequeño ser, que llamaban el homúnculo, ¿cierto? Entonces, el homúnculo, ellos pensaban que el hombre era el que ponía el pequeño hombrecito en el vientre de la mamá y ahí crecía, ¿sí? Hasta que se empezó a mirar el resto de cosas cuando ya empezaron a perfeccionar el microscopio y otras técnicas. Las células femeninas no fue sino hasta el siglo XIX, hasta el 1827, es decir, eso fue el siglo XIX, es decir, casi 2 siglos para que encontraran las células femeninas. Hasta principios del siglo XIX fue que descubrieron las células femeninas. Entonces imagine todo ese tiempo que pasó. Ya después de esto vino Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel fue un monje de los agustinos, era católico, pues obviamente, y naturalista. A él le gustaba mucho la naturaleza y la jardinería. Y entonces, por medio de sus trabajos, él llevó los trabajos que llevó con observaciones y todo eso con las arvejas, ¿cierto? Que dio origen a todo lo que son las leyes de la genética. Claro que cuando él murió en 1884, él publicó y le habían dicho, nah, ese trabajo usted sí es bien bestia, ¿no? Eso no sirve para nada. Sí, él pertenecía al clérigo. Recuerden que en esa época el conocimiento lo tenían los monjes. El conocimiento lo tenían los monjes. Entonces, Mendel, cuando él publicó su trabajo, le dijeron, vea, eso no sirve para nada. Cuando se les pausen de nuevo, por favor refresquen. Entonces, que nuevamente está pausando, toca que refresquen la página. Correcto, César, él murió pensando que el trabajo de toda su vida había sido una pérdida de tiempo. Mendel murió pensando que todo lo que él hizo fue una pérdida de tiempo. Fue hasta principios de 1900, la primera década de 1900. No me acuerdo exactamente la fecha, cuando alguien cogió los trabajos de Mendel, los retomó y dijeron, vea pues,
sí, esto sirve y esto funciona. Y a partir de ahí fue que dijeron que Mendel fue el padre de la genética. Antes, no, o sea, para él fue haber muerto con que el trabajo de su vida no servía. Bueno, ya viendo todo esto y viendo la historia, vamos a mirar una pregunta tipo saber. Vamos a ver una pregunta. Gracias, César. No sé la fecha exacta, pero te creo que puede ser 1905. Yo no me acuerdo bien cuándo fue que la fecha. Bien, una forma de esquizofrenia obedece a una condición recesiva que se presenta en un gen que tiene dos alelos. Cuando esto se descubrió, los investigadores esperaban que las frecuencias del alelo recesivo estuvieran disminuyendo generación tras generación, debido a que los individuos que desarrollan esta enfermedad tienen pocas posibilidades de reproducirse. Sin embargo, se descubrió que el alelo recesivo se mantenía con igual frecuencia en la población y que los portadores del alelo de esquizofrenia, es decir, quienes tienen un solo alelo recesivo y por ende no desarrollan la enfermedad, tienen ventajas reproductivas sobre el resto de la población, pues ciertas características de su comportamiento los hacen más atractivos. De acuerdo con lo anterior, las frecuencias del alelo recesivo no han disminuido porque la selección estaría favoreciendo a los dos tipos de homocigoto al mismo tiempo: homocigotos dominantes, heterocigotos, homocigotos recesivos. Bien. Manuel, un alelo son las posibilidades que puede llegar a tener un gen dado. Rosana, porque eran unos tesos, ellos a punta de observación encontraban cosas y formulaban teorías. Entonces fue casi todo a punta de ensayo y error y observación. Que son portadores quiere decir que lo pueden heredar, no necesariamente se les puede expresar. Entonces, si es recesivo, quiere decir que no se expresa, ¿cierto? Si es homocigotos que tienen una característica, es decir, la raza pura. Bueno, veo que está como variado: B, C, C, D. Ninguno pone la A y tienen razón, la A no es. Ahora vamos a mirar. Si hablamos de dominante y decimos que este alelo es recesivo, ¿cómo lo va a estar favoreciendo? Entonces la B tampoco es. Entonces vamos a hacer los homocigotos recesivos o los heterocigotos. Si dice aquí, dice que los portadores del alelo de esquizofrenia, es decir, los que solo tienen un alelo recesivo, el otro es dominante. ¿Eso qué quiere decir? Si uno es recesivo y el otro es dominante, van a ser heterocigotos. Es decir, eso es lo que se va a ver favorecido. La respuesta es la C. Con esto los dejo 5 minutos para que descansen, refresquen la página y nos vemos para la siguiente sesión. Correcto, María. Así es. Uno, para responder esto muchas veces solo se tiene que fijar en el contexto. Entonces, vuelvo y repito. Refresquen, les doy 5 minuticos y continuamos con la siguiente sección. ¿Qué no entiendes, Vanessa? ¿Qué vuelvo a explicar, Paul? La pregunta. Exacto, si yo tengo los dos genes diferentes, uno recesivo y uno dominante, yo voy a ser heterocigoto. Claro, los homocigotos también pueden ser recesivos, pero cuando yo tengo solo homocigotos voy a ser esquizofrénico, ¿correcto? Va a ser esquizofrénico y eso, pero en el contexto dice que los que son con un alelo recesivo nada más, es decir, que son heterocigotos, tienen ventajas reproductivas, es decir, que estoy favoreciendo a los heterocigotos. ¿Correcto, Vanessa? Bien, vamos a descansar 5 minutos.